Hola, aquí comienza Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y estos son nuestros titulares. La OTAN sin Estados Unidos, esa es la más reciente amenaza del presidente Donald Trump contra la alianza. La calificó como un tigre de papel y advirtió que se puede retirar, en respuesta a la falta de ayuda de los aliados en la guerra en Medio Oriente y en el desbloqueo del estrecho de Hormuz. Pero ¿puede Trump sacar a Estados Unidos de la OTAN? Lo analizamos. Además, varios países europeos le cierran las puertas a Trump. Países como España, Italia y Austria prohibieron el uso de sus bases aéreas para los aviones militares de Estados Unidos que participan en el conflicto contra Irán, una medida que otros líderes europeos barajan. Se profundiza la grieta entre Washington y Bruselas. Mientras tanto, la Unión Europea trabaja para atajar la crisis energética tras la escalada del precio del petróleo y del gas por la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Hormuz. Propone un paquete urgente de medidas con la intención de evitar un colapso. El foco está en el transporte, les contamos. Vuelve y juega. El presidente de Estados Unidos arremetió contra la OTAN. En esta ocasión, Donald Trump amenazó con sacar a Estados Unidos de la organización transatlántica. Fue su respuesta al rechazo de varios países europeos de participar en la guerra en Medio Oriente y ante la falta de ayuda para participar en una alianza multinacional que asegure la reapertura del estrecho de Hormuz. Pero ¿qué tan probable es que Washington abandone la OTAN? Lo analizamos con Lucas Dauria, analista internacional. ¿Puede Trump sacar a Estados Unidos de la OTAN? Esto no es una cosa de que Trump se levanta una mañana y simplemente decide hoy me salgo de la OTAN, sino que esto es algo por lo cual se tiene que votar. Es decir, los representantes a la Cámara y los senadores de los Estados Unidos tienen que estar de acuerdo y le tienen que dar el permiso. Él no es autónomo en este sentido, no es un rey. Y eso se le empieza a complicar, ¿no? Porque si eventualmente él decide hacer esta salida de la OTAN de la que tanto habla desde hace un buen tiempo, después de las elecciones de medio término, como existe cierta probabilidad de que los balances en el Congreso de los Estados Unidos cambien, puede ocurrir que en el momento en el que quiera manifestar su voluntad de salirse de la OTAN, el Congreso le vote en contra y entonces Estados Unidos no se salga. Eso en términos procedimentales, obviamente. En términos políticos la cosa es todavía más compleja, pero digamos que sí se puede porque existen los procesos para hacerlo. Uno es muy fácil, que es simplemente notificarle a la OTAN me quiero salir, y el otro es un proceso nacional que implica una votación del Congreso y eso es mucho más difícil de aprobar. También nos explicó qué pasaría con la OTAN en caso de que sí se logre la salida de Estados Unidos. Si los Estados Unidos se salieran de la OTAN, la capacidad de defensa de la organización se vería sumamente reducida en términos de disponibilidad de fondos. Y creo que de pronto es mucho más fácil también traducir esto de la disponibilidad de los fondos en otras cosas. A ver, los fondos de la OTAN para los gastos de defensa nacional se utilizan, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, en mantener una serie de bases militares americanas en suelo europeo. La primera cosa que se vería afectada sería el funcionamiento de estas bases militares, que si Estados Unidos se saliera, probablemente se verían pues prácticamente desalojadas. También creo que es importante resaltar que pues Estados Unidos actualmente tiene entre 80.000 y 100.000 soldados americanos en suelo europeo, que si Estados Unidos se fuera también tendría que volver a casa. Entonces no es solo un asunto de cuántas bases son, sino también cuántos militares son. Es decir, una fuerza de 100.000 hombres es muy grande. Muy difícilmente otros estados europeos tienen fuerzas de ese calibre en este momento desplegadas en terreno porque pues pues, durante todos los años 90, los europeos se acostumbraron mucho a que el sistema americano fundamentalmente los defendía y decidieron dedicar sus fondos a otras cosas. Naturalmente, desde el 2014, muchos estados europeos han estado invirtiendo mucho más dinero en porcentaje de su PIB para el funcionamiento de la organización y han estado incrementando su gasto en defensa, pero incluso con ese incremento de los últimos 10 o 12 años, no alcanzan a tener la misma presencia que Estados Unidos tiene, tanto en terreno como en dinero. Lucas Dauria también nos explica a corto plazo qué puede hacer Trump para torpedear el accionar de la OTAN. Esto nos dijo. Trump es el tipo de persona que suele operar, y lo hemos visto también en el caso de Irán, suele operar diciendo, si tú me das X, yo te doy Y. Es decir, él funciona con relaciones muy quid pro quo. Entonces, de hecho, lo hemos visto precisamente en el caso de Irán. Fundamentalmente todos los miembros de la Unión Europea le dijeron, mira, no te vamos a colaborar con nada
con Irán, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, de modo que nosotros no intervendremos. E inmediatamente la respuesta de Trump es, entonces tú no me das apoyo con el estrecho de Hormuz, entonces yo retiro el apoyo de la OTAN. Entonces seguramente lo que puede hacer es vincular sus garantías de defensa en el marco de la OTAN a alguna otra cosa que él necesita o que él le quiere pedir a los europeos. Estados Unidos, si se sale de la OTAN, pierde la presencia en terreno en la región que más le importa en el planeta, prácticamente después del Medio Oriente, y también pierde el acceso a un montón de conocimiento extra y a unas redes de inteligencia que le sirven para sus intereses nacionales. Otro jugador importante es Vladimir Putin. Lucas Dauria nos explica qué rol juega el presidente de Rusia en este contexto. Hemos notado que Trump es una persona relativamente influenciable, ¿no? Hemos visto también que en términos de las declaraciones, sobre todo con respecto a la guerra en Ucrania, Trump muchas veces parece estar más del lado de Putin que del lado de Ucrania, lo cual es extraño. Pero lo que podemos ver esencialmente es que Putin naturalmente intentará utilizar los contactos que él tiene en el gobierno de los Estados Unidos y esta supuesta cercanía que él tiene con Trump para intentarlo convencer de que permanecer en la OTAN para él no es un beneficio, sino que es un costo. Creo que eso naturalmente, pues para él esto es buenísimo porque Trump obviamente se traga el discurso y de hecho lo replica. Las palabras de la OTAN es un tigre de papel, si no me equivoco, las escuchamos por primera vez justamente de boca de Putin y después empezamos a escuchar que Trump utiliza la misma retórica con el mismo uso del lenguaje y esto es muy particular, lo cual nos indica de nuevo que Trump parece ser una persona particularmente influenciable en términos de política exterior. Muy probablemente Putin intentará acercarse para intentar convencerlo de que poco a poco se vaya retirando de la OTAN y quizás incluso intente hacer una negociación muy al estilo de Trump, sabiendo que Trump funciona con una dinámica muy quid pro quo. Intentará decirle, mira, si tú te vas alejando progresivamente de la OTAN, yo puedo hacer X, Y, Z cosas en Ucrania, o yo puedo dejar de apoyar tales y tales países en el Medio Oriente, puedo dejar de apoyar tanto a Irán, por ejemplo. Le agradecemos a Lucas Dauria. Y en ese contexto, los europeos le siguen cerrando las puertas a Trump. No solo no mandaron bombarderos, sino que ahora algunos países como España e Italia negaron que aviones de Estados Unidos aterrizaran en sus bases militares. España fue más allá y además le cerró su espacio aéreo a las aeronaves estadounidenses que participan en la guerra contra Irán. Austria también se sumó al cierre de su espacio aéreo, una medida que varios líderes europeos sopesan. Acá les contamos. Después de Hormuz, Europa vuelve a dar la espalda a Estados Unidos. Países como Francia e Italia se han opuesto a algunas operaciones militares estadounidenses e israelíes que requieran el uso de bases instaladas en su territorio. Roma, normalmente en sintonía con Trump, denegó el permiso para que aviones militares estadounidenses aterrizaran en la base de Sigonella, en Sicilia. Según Italia, los tratados firmados entre ambos países permiten el uso de esta base conjunta para operaciones logísticas y no para transporte de armas. Los acuerdos internacionales regulan y diferencian claramente lo que requiere una autorización específica del gobierno, para lo cual se ha decidido involucrar siempre al Parlamento, sin la cual no es posible conceder nada, y lo que por el contrario se considera técnicamente autorizado por estar incluido en los acuerdos, un ministro solo debe garantizar su cumplimiento. España fue el primero en cerrar su espacio aéreo a las aeronaves estadounidenses involucradas en la guerra contra Irán. Washington dispone de 2 bases militares en el país ibérico, 7 en Italia y ninguna en Francia. Según la Unión Europea, las bases operadas por Estados Unidos siguen bajo la soberanía absoluta de los países en las cuales se encuentran. Las negativas de los aliados europeos alimentan el resentimiento de la Casa Blanca. En cuanto a la OTAN, esa es una decisión que corresponderá al presidente, pero solo diría que se ha puesto de manifiesto mucho. Se ha mostrado al mundo mucho sobre lo que nuestros aliados estarían dispuestos a hacer por los Estados Unidos de América cuando emprendemos una iniciativa de esta envergadura en nombre del mundo libre. Pese al rechazo de Washington, otros líderes del viejo continente consideran tomar este mismo camino. Ante la crisis energética que ha provocado el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, la Unión Europea busca atajar un posible colapso del sistema energético del continente. Desde Bruselas piden ahorrar combustible, pero ¿cómo lo pueden lograr? El plan que intentarán incluye trabajar de manera remota para reducir los desplazamientos, también reducir los límites de velocidad en autopistas e impulsar el uso del transporte público. Promueven el uso de auto o coche compartido. Piden reducir los viajes en avión
y piden usar la cocina eléctrica, entre otras. Desde el inicio del bloqueo en el paso marítimo se ha registrado una escasez de 11 millones de barriles diarios de petróleo en todo el mundo y más de 300 millones de metros cúbicos diarios de gas natural licuado. Eslovenia fue el primero del bloque en adoptar una medida de racionamiento del combustible y España redujo el impuesto de los carburantes, al igual que Austria. Dado que no sabemos cuánto durará esta crisis ni cuál será su gravedad, estamos preparando diferentes opciones y posibilidades similares a las que utilizamos durante la crisis de 2022. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los precios en la Unión Europea han subido alrededor de un 70% en el caso del gas y un 60% en el del petróleo. En términos financieros, 30 días de conflicto ya han añadido 14.000 millones de euros a la factura de importación de combustibles fósiles de la Unión. Y esta es la imagen de la semana. Creta de color naranja. La isla griega resultó paralizada por el paso de una tormenta de polvo sahariano. Vuelos fueron desviados, hubo una alerta sanitaria y daños materiales en las calles. Incluso la calidad del aire cayó a niveles peligrosos, superando los 1000 microgramos de polvo por metro cúbico. Este fenómeno meteorológico también provocó lluvias, tormentas eléctricas, caída de granizo y nieve en zonas montañosas del norte, agravando el caos en los desplazamientos terrestres y aéreos. ¿Y ustedes qué harían con 12 toneladas de chocolate? En los últimos días se conoció sobre un particular robo. Un camión que transportaba productos de Kit Kat desde Italia hacia Polonia nunca llegó a su destino. En el interior, 413.793 barras de una nueva línea de la marca. La compañía ha dicho que no es una broma o una estrategia de marketing. De hecho, presentó un rastreador oficial que permite a los clientes comprobar si su Kit Kat pertenece al lote desaparecido. ¿Lo encontrarán? Con esta incógnita nos despedimos. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Nos vemos con más aquí en France 24 y France24.com.